el doctor Martín Santos tratará el tema valoración preoperatoria integral por medicina interna, un tema muy importante. El doctor Santos es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido jefe de residentes en el Hospital Arzobispo Loaiza, ha sido secretario general de la Asociación Nacional de Médicos Residentes del Perú, ha sido también secretario de actas de la Federación Médica Peruana, especialista en medicina interna por la Universidad de San Marcos, miembro titular de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, profesor asociado de la Universidad Faustino Sánchez Correón, ex médico del Servicio de Transporte STAE de Salud, es jefe de servicio y actualmente labora en el Hospital de Huacho. ¿Sí? Bien, invitamos al doctor a que inicie su exposición. Buenas tardes, agradezco a la sociedad por la invitación y obviamente a cada uno de los asistentes, sea en forma presencial o en forma virtual. Ya, perfecto. Vamos a ver este tema. Veamos primero la tecnología. Sí, se avanza. Bien, cuando me encargaron del tema, naturalmente todos tenemos nuestra receta de cocina ya establecida, pero naturalmente no era pues acá el objetivo de presentar una receta de cocina, sino algunas otras cosas que pudiera haber. Entonces, dentro de esto, en este tema interesante, hay esta sociedad ERAS ve este tema. Es interesante ver, se forma en Suecia, pero ya tiene capítulos en varios países y con el tiempo va a marcar la pauta en este aspecto de manejo perioperatorio para la seguridad del paciente. Tiene su portal web, pueden ustedes acceder de forma libre, está en inglés, en castellano, hasta en chino. Y por ejemplo, el año pasado ha publicado ha publicado una guía en relación a cirugía colorectal electiva, ¿no? Entonces ustedes pueden revisar ahí y todas sus guías mantienen más o menos un mismo diseño, 5 ítems, dentro de los cuales en 3 de ellos, los que están en verde, puede y debe ser participante el médico internista. Tranquilos, después les puedo compartir la presentación si es que la sociedad no lo hace, ya no es necesario que estén tomando fotos. Es más, ahí van a poder encontrar los accesos a las referencias y muy tranquilamente en casa pueden revisar aquello que más les interese. Bien, como parte del trabajo de elaboración de esta presentación, decía, ¿de qué parto, no? Entonces acá estamos involucrados pues cirujanos, anestesiólogos y naturalmente clínicos, los internistas. ¿Hay acá presente algún anestesiólogo o cirujano? No hay, ¿no? Estamos en confianza entonces, podemos hablar sin problema. No, anestesiólogos y cirujanos son nuestros compañeros de trabajo, a veces podemos estar en conflictos, pero conflictos siempre por el bien del paciente. Espero que siempre sea así y no por otro tipo de temas, ¿no? Entonces, los anestesiólogos clasifican a sus pacientes, reconocida, conocida, clasificación ASA, en donde son, de acuerdo a texto, puede ser hasta 5 niveles, el sexto pues ya es desahuciado, pero es lo que ellos siempre trabajan y cuando a veces ustedes, todos los presentes, me imagino que casi todos acá presentes son especialistas, a veces han sido pues, convocados pues, a las juntas médicas, ¿no? Y el anestesiólogo se presenta pues, con su base, que no, que le haces tanto, y ya está, se basan en ello, ¿no? Esa está la clasificación. Y cuando le agregan una E es porque es emergencia, y cuando es emergencia, toda estadística pierde valor. Es ya la situación propia del paciente en ese momento, ¿no? Muy bien. Y los cirujanos están manejando actualmente esta clasificación. ¿Cómo lo sé? Porque para preparar este tema, llamé a mis amigos anestesiólogos y cirujanos y les pregunté, oye, ¿y qué
presidente, ¿qué usas tú, no? Para ver el riesgo de los pacientes. No les mencioné que iba a presentar un tema, sino solamente que quería saber, ¿no? Y es por eso pues que tengo este material, que ellos me han pasado y según ellos son pues lo que manejan, ¿no? Y por ejemplo acá tiene las calculadoras. Tal vez acá la mayoría pintamos canas, pero tal vez en forma virtual tenemos gente mucho más joven y más habituada, entra en internet, busca calculadoras y ahí van a encontrar, siempre en una forma bastante simple, estas calculadoras que se pueden trabajar y se deben trabajar en realidad. Bien, algunas pautas. La valoración prequirúrgica o preoperatoria tiene que ir desde riesgo prequirúrgico con base a modelos predictivos. Ya no es tanto la parte subjetiva, sino que tenemos que usar los denominados scores, hay varios. ¿Ya? Nos va a permitir la estratificación de riesgo perioperatorio con la finalidad de reducir la incidencia de complicaciones posoperatorias y sobre todo la mortalidad. Bien, y esto tiene que hacerse con tiempo. Igual, parte de la experiencia, entre gitanos no nos leemos las manos, a veces estamos pasando visita, estamos en la emergencia y nos llaman urgente para una junta médica, una evaluación de un paciente que va a entrar a la sala, inclusive cirugía programada, cuando falta 2 horas para la operación. Y eso no debe ser. La preparación tiene que ser con tiempo, ¿no? Con tiempo para justamente pues, implementar cualquier intervención preoperatoria, ¿no? Considerando el tipo de cirugía y el tipo de anestesia que se va a aplicar. Dentro de todo este contexto importante, el médico internista es el experto en elaboración de una buena historia clínica. Tiene que ver todos los antecedentes sobre todo. Bien, y dentro de la optimización del paciente, algunos aspectos que no debemos dejar de pasar. Siempre, pues, como les digo, una evaluación con tiempo. Faltando unas horas, esto no se va a poder hacer, ¿no? Tiene que ser con el tiempo suficiente. Por ejemplo, si vemos tabaco, ¿no? Obviamente va a repercutir en la situación clínica pre, intra y postquirúrgica. Entonces, lo que se recomienda en internista que evalúe al paciente con el debido tiempo, suspendido el tabaco 8 semanas antes. Se ha demostrado estadísticamente que suspendiéndolo 8 semanas antes de la cirugía, el riesgo va a ser igual que cualquier otra persona que no fume. ¿Bien? Por eso tiene que ser con anticipación, no faltando un día o faltando 2 días como es habitual en nuestras instituciones. De la misma forma, el alcohol tiene que ser suspendido al menos 4 semanas antes. Cuestión, sobre todo de repente para los más jóvenes, a veces no debemos decir no tome alcohol, porque no tome alcohol, las personas lo relacionan con los destilados, pisco, whisky, pero la cerveza no cuenta. Entonces hay que explicarle que tanto los destilados como los fermentados es alcohol, cerveza o chicha de jora, ¿ya? Eso sobre todo para los más jóvenes que todavía les falta un poquito más de experiencia. Bien, ya sabemos que el estado nutricional también va a influir en los resultados de una cirugía. Y es para esto que los scores que le digo, ¿no? Hay estos dos, la EGS y el NRS, que se pueden aplicar a estos pacientes. E igual, tenemos que tener al menos 2 semanas de tiempo. 2 semanas de tiempo para tratar de mejorar el estado nutricional de un paciente antes de una cirugía programada. Esto es inevitable, es posible y es recomendable. Sobre todo en este grupo de pacientes, ¿no? Que han tenido una pérdida ponderal mayor a 10 a 15% en los últimos 6 meses. Podría ser un tema de un diabético que debutó, ¿no? Pero esto no se va a aplicar cuando hay enfermedad renal o hepática. A veces va a ser difícil, nosotros lo sabemos. Un síndrome nefrótico, un paciente con cirrosis, pues va a ser un poco difícil que recupere masa corporal, pues, ¿no?
este tema, el ayuno, es un tema que tal vez no corresponda al internista, sino al anestesiólogo, ¿no? Porque es algo casi inmediato, ¿no? Pero el internista tiene que estar listo para hablarle al oído al anestesiólogo y decirle, oye, ten cuidado con el ayuno, ¿no? Y ahí hay algunos tips, ¿no? Si no hay problemas de vaciamiento gástrico, se puede tomar líquidos hasta 2 horas antes y sólidos hasta 6 horas antes, ¿no? Y esto de acá, que es muy interesante, que podemos también alimentar a nuestros colegas de otras especialidades, ¿no? Con bebidas azucaradas antes de la operación, estamos reduciendo algunas complicaciones, ¿ya? Importante, no es competencia directa del internista, pero susúrrenle al oído al anestesiólogo, para que no se olvide o para que lo sepa. La obesidad también juega su factor en contra de los pacientes que se van a operar. Existe también un score, ¿no? Pero este score sobre obesidad está validado en lo que es cirugía bariátrica. Esperemos que con el tiempo se pueda hacer extensivo o se verifique su validez en toda la población obesa, independientemente de si es o no una cirugía bariátrica. Igual, lo buscan en internet y van a encontrarlo rápidamente. Este dato es alentador para los que ya tenemos canas, ¿no? En sí, la edad no es un factor de riesgo independiente, sino está en relación aparentemente a las comorbilidades y fragilidad. Un varón de 70 años acá, otro varón de 70 años acá, el acá es diabético, es hipertenso, es obeso, su vida va del sillón a la cama, de la cama al sillón, y hasta se va a comprar el pan en carro, no va a pie. El acá 70 años, hace deporte, se mantiene en actividad, no tiene comorbilidades, entonces evidentemente pues el acá tiene un chance, y el acá su chance va a ser mucho menor de complicarse. Bien, algunas consideraciones según cirugía y anestesia. Hay riesgo de eventos cardiovasculares y va a depender del tipo de cirugía. Nos vamos de frente a riesgo alto, o sea, 1 de cada 20 podrían tener complicaciones cardiovasculares en cirugías que son más complejas, ¿no? Cirugía vascular mayor, una reparación de intestino, un trasplante hepático o pulmonar. Y cuando la cirugía es de emergencia, evidentemente pues este riesgo de complicaciones es mayor, nadie lo va a discutir, todos lo sabemos. Y lo que les decía, ¿no? Las escalas de predicción de riesgo no son exactas en estas condiciones. Entonces si el anestesiólogo nos viene con el ASA, olvídate, acá el ASA no importa, acá hay que salvar la vida del paciente. Pero eso es cirugías de emergencia, ojo, ¿eh? Bien, tema de anestesia, mejor avanzamos por el tiempo. También existen calculadoras de riesgo, hay varias. El AJA, por ejemplo, recomienda la escala de Lee, esta de acá, que me imagino algunos de ustedes la conocen, y el MASE también. Y aquí entrando ya un poco más al tema regional, interesante, la guía de práctica clínica de México se recomienda pues, que un internista evalúe a los mayores de 40 años y a los menores con comorbilidad. Pero, por ejemplo, recomienda la clasificación de Goldman, un clásico en la medicina, ¿no? Del 1 al 4. Sin embargo, las guías anteriores, acá lo mencionamos, hay estos tres índices o calculadoras que son los recomendados actualmente, ¿ya? Y no son complejos. Entran a internet, buscan la calculadora y lo aplican, y son datos simples, no son datos complejos. Entonces, con la actualización podemos decir que, entre comillas, el electrocardiograma ya tiene que pasar a sus cuarteles de invierno si es que queremos aplicar únicamente un riesgo quirúrgico en relación a la escala de Goldman, y se acabó. Y vamos a beneficiar al paciente. Bien.
Esta clasificación es este score es el último que se está recomendando y hay tendencia a aplicarlo. El CARES porque nos da la utilidad de que nos prevé una mortalidad a 30 días después de la cirugía e inclusive la necesidad de cuidados intensivos. Valora tanto la mortalidad, la necesidad de UCI, también en forma combinada, y al final se separan los pacientes en 4 grupos de riesgo, desde el que tiene menor, en que la cirugía se puede realizar sin problemas, hasta aquellos en los cuales es mejor buscar otra alternativa o diferir la cirugía hasta intentar de compensar al paciente. Entonces, bien claro, no existe una escala predictiva claramente superior. El truco entre comillas ha de ser pues que son complementarias. Bien, capacidad funcional que tiene que ver también con lo que llamamos entre comillas riesgo neumológico, que no lo estamos tocando porque no están en las guías en realidad, no es lo que hable yo, es lo que mencionan las guías y los consensos. Solo si tiene una capacidad funcional reducida, se tendrá que evaluar al paciente y ver si es procedente o no la cirugía electiva, o si hay que preparar al paciente para la cirugía electiva. Un punto muy interesante, ya en otros lugares se hace la terapia física preoperatoria. El detalle será, tendremos en el país ya terapistas físicos entrenados en esta terapia física preoperatoria. Sería interesante que se empiece a trabajar desde el punto de vista de la terapia física. Y esto también, en una forma subjetiva, se puede hacer preguntas si uno determina más o menos, ¿no?, la capacidad funcional, pero también existe pues un índice de actividad de la Universidad de Duke, el DASI. Acá está, esa es su calculadora. Como les digo, tranquilos, si no búsquenlo en internet, y si no al último, igual les paso la presentación, ahí está la fuente. Y acá nos vamos a caer un poco sentados, ¿no?, porque dice exámenes auxiliares no deben realizarse de rutina, ¿no? Va a depender de los síntomas, antecedentes, de la sospecha clínica y el tipo de cirugía. No es que tengo en mi hojita 20 exámenes y los 20 los marco para que el paciente se opere adecuadamente, va a depender de esos parámetros en realidad. Bien, vamos de frente a la cirugía de alto riesgo. En las cirugías de alto riesgo, hemograma sí para todos, tiempos de coagulación, TP, TTPA, plaquetas para todos, función renal casi en todos, EKG casi en todos, pero no en todos. No hay masa, no hay otra cosa más que recomienden las guías. No hay ELISA, no hay RPR. ¿no? Y bueno, acá viéndolo desde el punto de vista de los exámenes. Vamos a pasarlo porque todos manejamos, ¿no?, los exámenes, no es nada del otro mundo. Hemograma tampoco es de rutina. Las pruebas de coagulación tampoco son de rutina. La glicemia, igual, ¿no? Cuando hay sospecha clínica de alteraciones en el metabolismo de la glucosa, o son diabéticos, no es universal tampoco, no tiene por qué serlo. Y este tema, ¿no? Algunos de ustedes de repente habrán visto en las historias de sus pacientes, pues los internos, los residentes hacen sus travesuras y van a encontrar pues hemoglobina glicosilada cada 3 días, ¿no? Una locura, ¿no? Y junto a eso ProBNP, procalcitonina, dímero D. Entonces le preguntas, pues, ¿pero por qué? No, es por protocolo. ¿Pero qué protocolo? No es que me han dicho. ¿Ya? Entonces, ojo, y en diabéticos, hemoglobina glicosilada, si no hay una determinación en los últimos 3 meses, no hay que aumentarle más costo al sistema o no hay que aumentarle más costo al paciente. ¿Bien? Función renal también tiene sus tips, ¿no? Avanzamos por el tiempo. Bien, examen de orina, sí, urocultivo, cirugías de próstata, y mencionaría también cirugías ginecológicas, ¿no? Pacientes que van a ser intervenidas, por ejemplo, de una histerectomía, ahí sí sería recomendable. Nos caemos nuevamente. Radiografía de tórax,
Evidencia, 0.1% muestra normalidades que afectan el perioperatorio. Entonces no es de rutina. Todos pedimos de rutina. Repito, no es lo que diga yo, no es mi receta de cocina. Ahí están las fuentes y las recomendaciones. El electrocardiograma tampoco es de rutina, tiene sus indicaciones y, importante, su validez es de 6 meses. Por ahí dicen 3 meses, pero la evidencia dice 6 meses, si es que no hay cambios clínicos importantes. Si en los últimos meses me está presentando disnea, taquicardias, etcétera, y sí, pues lo pediré, ¿no? Pero si en los últimos 6 meses está igualito el paciente, mantenemos la validez del EKG tomado hace 6 meses, ¿no? Ecocardiograma igual, solo si se necesite. Experiencia personal, y ustedes lo habrán vivido. Tengo un paciente adulto mayor, 92 años, problemas dentales, tiene que extirparse 3 dientes o 3 rezagos de dientes porque está haciendo abscesos dentales a repetición. Lo han paseado por cardiología, EKG, ecocardio, y no sé qué otra prueba le pidieron. Tuvo que pasar por un neumólogo, radiografía de tórax, tomografía, espirometría, igual por el endocrinólogo porque tiene un tumor que no tiene actividad tiroideo, perfil tiroideo, ecografía tiroidea, y hasta ahora no se opera. Y así. Nos podemos, así como ya, ¿no? Alcohólicos anónimos, podemos hacer médicos internistas anónimos. Nos sentamos todos en un círculo y nos contamos nuestros traumas. Bien, esto sí lo pasamos. Prueba de embarazo tampoco es de rutina, salvo que haya una sospecha clínica, naturalmente. Y ya lo vemos desde el punto de vista de comorbilidades, que es nuestra cancha. Simple y llanamente, si hay la presión arterial, está elevada o está baja, hay más complicaciones, puede haber hasta un infarto agudo de miocardio, eso lo sabemos. Y hay algunos objetivos, unas metas razonables, que la presión no tiene que estar menos de 160 con 100, no tiene que estar 120 con 80 para operarlo. Y no puede diferirse si está por menos de 180 con 110. El paciente se va a operar, pero no se va a quedar solo en la sala de operaciones, ¿no? Hay un anestesiólogo que tiene que manejar, ¿no? Incluso el internista o el intensivista puede estar ahí, ¿no? Oye, opéralo y vamos jugando, ¿no? Hay nitroglicerinas, hay nitroprusiato. Si tienen suerte, yo no, tienen la betalol, lo vamos manejando. Tenemos que resolver un problema quirúrgico. Una cirugía programada no quiere decir que sea una cirugía banal que no tiene que operarse. ¿Bien? En cuanto a la glucosa, también hay metas. Y ojo, por ejemplo, investigador Cima y su grupo, en esta revista de México podrán encontrar la fuente de Cima, dice 250. Y sí, todos compartimos la experiencia, ¿no? Los pacientes prequirúrgicos diabéticos siguen hiperglicémicos porque están con el estrés de que se van a operar. Y mientras más tiempo pasa es más difícil controlar esa hiperglicemia porque siguen más estresados. Entonces va a ser bien difícil que lleguemos a una meta ideal. Bien, enfermedad renal crónica, la diálisis, la última diálisis un día antes de la cirugía, y el potasio por debajo de 5.5. Si hay enfermedad hepática, aumenta la mortalidad. Cuanto más alto es el CHAI, sabemos que hay más mortalidad. Esto está clarísimo. Y si hay una ascitis a tensión, una ascitis sintomática, hay que evacuar antes de la intervención. Ya, algunos datos que están ahí y que todos sabemos, tenemos que tener valores aceptables de plaquetas para evitar el sangrado. Si hay hipotiroidismo, la única condición que contraindica la cirugía es un coma mixedematoso o un valor de T3 libre menor de 1. Si no, podemos intervenir igual, como les digo, ¿no? El paciente no va a estar aislado, no va a estar en una isla, vamos a estar ahí pendientes, atentos a él, no lo vamos a abandonar. Y en hipertiroidismo no hay nada nuevo bajo el sol, nuestra combinación es que conocemos, el esquema que conocemos de manejo, y si hubiera una tirotoxicosis, Lugol.
La anticoagulación profiláctica en estas condiciones, la escala de Caprini. Igual, ahí está la calculadora para que ustedes establezcan su escala y listo, sabremos cuándo dar, cuándo no dar. En conclusión, veremos esto acá, en aras del tiempo resumimos y diremos, ¿no? La valoración preoperatoria debe ser individualizada a cada paciente, ¿no? Según sus condiciones preexistentes, la cirugía y velando por una pronta y oportuna recuperación. Es la esencia del tema, no es pasarnos el balón, como a veces vemos al paciente, ¿no? Y si queremos sacar conclusiones de este tema, lo más importante, uno, saber pues que existe la sociedad ERAS y podemos entrar a su página y ahí hay mucho material que nos puede ser útil. Es interesante, se los recomiendo. En segundo lugar, que tenemos que en estos pacientes usar los scores. Es muy importante. En tercer lugar, el objetivo siempre va a ser tratar de estabilizar el paciente lo más que podamos. Lo más que podamos, porque sabemos que hay condiciones en las cuales no se puede más. Y estar atento a él durante la cirugía y después de la cirugía. Y en cuarto lugar, que tenemos que trabajar pues en una forma armónica, comunicativa y equilibrada con las demás especialidades y sobre todo con el paciente y con la familia. Sea esta una cirugía de emergencia o una cirugía programada. Eso es todo. Los 4 puntos finales que he mencionado creo que es la clave de la presentación, porque todos los presentes saben manejar sus casos. Tenemos mucha participación, o deberíamos tener mucha participación en estos pacientes, precisamente para que no terminen complicados, descompensados en sala, en cuidados intensivos. Y nada de esto va a reemplazar, como siempre se dice, que haya una buena técnica quirúrgica. Queda claro. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, hay una pregunta, por favor. Wow. Gracias por la charla. En realidad siempre estas evaluaciones prequirúrgicas son importantes, pero un poco, ¿quién tiene la responsabilidad de la evaluación del paciente que va a entrar a la sala de operaciones? ¿La tiene el anestesiólogo? El cirujano va a hacer la operación, pero a él le van a decir, este paciente entra y este no. Y lo que usted dice es cierto, ¿no? Al paciente lo pueden carruselear y pasa por el neumólogo, por el cardiólogo y otros, para ver quién decide si el paciente entra o no entra. Y al final de cuentas, ¿quién toma la decisión? Esa sería una primera. Y el aspecto nutricional, ¿cómo lo evalúo? He sido testigo, de excepción, de un paciente ya complicado, no lo vi en el preoperatorio. Le hicieron una recanalización intestinal y se abrió la herida operatoria, el paciente hizo una sepsis y falleció, ¿no? Cuando reviso la historia clínica por curiosidad, 3 de albúmina. Entonces había entrado a sala de operaciones sin tener la capacidad de cicatrización, ¿no? O sea, ese paciente se iba a abrir la herida operatoria de todas maneras. Nadie lo vio, nadie lo evaluó. ¿Cómo evaluamos la parte nutricional? Bien, preguntas muy interesantes y que todos podemos responder o todos podemos evitar responder. El primer tema va por una cuestión administrativa, ¿no?, que tiene establecido la institución hospitalaria donde se trabaja. Y estuve buscando y en realidad pues no existe una guía de práctica clínica establecida, ¿no? A menos que alguien me corrija, ¿no? De repente en de salud hay, pero en MINSA no la encontré así como tal. Entonces queda la parte ya no administrativa, sino la parte únicamente clínica, ¿no? Y haciendo un paréntesis a la pregunta, queda claro también que lo que he presentado es lo que dicen las guías, no es lo que digo yo, lo que dicen los consensos, pero en un hospital pueden establecer su propia guía, o el MINSA o de salud establecer una norma técnica
que a veces tiene pues características administrativas, ¿no? Por decirlo así, en una forma muy suave. Entonces, bajo esa circunstancia, pues tenemos que ceñirnos pues a las normas establecidas en el país, ¿no? O en la institución. ¿Por qué? Porque acá puede haber cuestiones pues ahí también, ¿no? Ante cuestiones legales, ustedes pueden ampararse en estos consensos. Mira, así está, acá está ahí la evidencia, ¿cómo se llama esto? La medicina basada en evidencias, ¿no? El grado de recomendación, etc. Entonces, por eso en la última lámina yo he puesto, ¿no? Tiene que haber armonía, comunicación y equilibrio, ¿no? Pero, como dije al inicio, ¿no? Acá hay anestesiólogos, hay cirujanos, no hay, ¿no? Podemos hablar en confianza. El punto es un punto crítico, a veces el paciente queda en el aire. No puedo responder lo que no se puede responder. ¿Por qué? Porque depende mucho de la comunicación que haya entre los colegas. Y todos vivimos en el día a día, ¿no? Hay colegas cirujanos y anestesiólogos con los que podemos conversar. Hay el anestesiólogo que el paciente tose, no, cirugía suspendida, ¿no? Hay cirujano que te dice en la parte pública, no, que el paciente es complejo, que tiene que ir a otro hospital, pero cuando está en la parte privada, pues opera todo, ¿no? Entonces es complicada. No puedo responder a lo que no hay una respuesta más allá de la parte, en realidad, ética y comunicativa entre colegas. Eso va a depender en realidad de cada uno, mientras no existan, pues, normativas establecidas en cada hospital o a nivel nacional. Eso no va a depender de nosotros, pero la consulta del doctor es muy interesante y creo que pone el dedo en la llaga, ¿no? Y no sé si acá hay autoridades o por Zoom, ¿no? Que ojalá esto se tome en serio y que lo trabaje pues quien tiene que trabajarlo a nivel normativo, ¿no? Todos tenemos acá historias, ¿no? Historias como la que ha comentado el doctor, ¿no? La última. Y el estado nutricional, el objetivo, bueno, uno, índice de masa corporal, otro, los marcadores bioquímicos, albúmina, pero como mencioné en la presentación, ¿no? Hay condiciones en las cuales va a ser difícil mejorar al paciente. Si ha sido un paciente sometido a una cirugía intestinal y se ha resecado buena parte del intestino delgado, va a ser bien complejo, bien complicado que se pueda normalizar una albúmina, que sabemos que es un parámetro importante en lo que es cicatrización. Entonces ya estamos jugando al límite. Y ahí está el otro tema, que decía, aparte de la cuestión técnica quirúrgica, aparte de la participación del anestesiólogo y del internista o el clínico, el otro aspecto, ¿no? Dije paciente y familia, ¿no? Tenemos que dejar las cosas bien en claro al paciente y a la familia, ¿no? Que es un caso difícil. Así como usted, yo también he tenido un caso parecido de una persona muy allegada a mí, casi un familiar, que hizo un infarto mesentérico, se hizo una resección regular, pero sobrevivió. Y todo su proceso de recuperación en realidad fue como 1 año y medio, ¿no? 3 años hasta la actualidad, porque aún sigue pues con una colostomía, ¿no? Pero tuvo la oportunidad de recuperarse, ¿no? Ahí está el soporte nutricional, ¿no? Sin embargo, la NPT, no sabemos, pues no es mágica, ¿no? Hay muchos factores y bueno, acá podemos sentarnos hasta las 6 de la tarde, contarnos historias y ver aspectos y soluciones y experiencias sobre todo, ¿no? Y cada paciente es diferente, ¿no? Todos lo hemos vivido, en carne propia, inclusive en familia, ¿no? Entra caminando al hospital a una cirugía o cualquier otro tema y sale por la morgue. Y otros, recuerdo muy bien, justo cuando estaba haciendo la residencia, la rotación en cuidados intensivos, una paciente, ¿no? A la que ya soporte mínimo, porque ya no hay solución, daño cerebral, únicamente una ventilación así suavecita, y la paciente salió caminando del hospital. Hay cosas que no podemos explicar. Bueno, no habiendo más preguntas, agradecemos al doctor Martín con un fuerte aplauso. Perdón.
Un segundito, les había prometido, anoten mi teléfono si desean, les paso por WhatsApp la presentación y ahí están las referencias 940 2999976. 940 2999976. Solo contratos, ¿eh?